Cuando pensamos en cuentos de hadas, nos vienen a la mente las reconfortantes historias que nuestra madre o nuestro padre nos contaron cuando éramos niños. Antes de ir a la cama, un momento de intimidad y ternura con nuestros padres. Sin embargo, los cuentos de hadas tienen un lado oscuro que muy probablemente no conoces, y estoy seguro de que te pondrá los pelos de punta. Los cuentos de hadas tienen un origen muy remoto. Antes de llegar a las manos de Perrault y los hermanos Grimm, se transmitieron oralmente. Durante muchos años, Perrault fue el primero en eliminar en sus versiones algunas de las partes más macabras. Esto no porque pensaba que el principal consumidor de las mismas debía ser un niño, sino porque se contaban en la corte y quería evitar que el público se impresionara demasiado. La corte francesa era muy refinada en sus tiempos y no habría aceptado versiones demasiado explícitas. A partir del siglo XIX, los cuentos de hadas comenzaron a considerarse una excelente herramienta para la educación infantil. En 1812 y 1815, los hermanos Grimm suavizaron aún más las versiones, dirigidas específicamente a los niños. Sin embargo, existen algunas versiones escritas que han mantenido intactas partes realmente inquietantes. Estas son las protagonistas de la clasificación de hoy. Aquí está el lado oscuro de 7 cuentos populares que te pondrán la piel de gallina. Blancanieves. En una de las versiones de los hermanos Grimm, Blancanieves, después de casarse con el príncipe, prepara su venganza contra su madrastra. El nuevo rey hace fabricar zapatos de hierro que se dejan en el fuego hasta que se vuelven incandescentes. Luego, la madrastra se ve obligada a ponérselos y bailar, hasta que sus pies están horriblemente quemados, y no puede dejar de hacerlo. Hasta que, bailando, cae al suelo muerta. Cenicienta. En una de las primeras versiones de Cenicienta de los hermanos Grimm, las hermanastras tienen los pies demasiado grandes para calzar el zapato. Para lograrlo, una de las dos se amputa un dedo del pie y la otra el talón entero. 2 palomas se dan cuenta del engaño y le señalan al príncipe la sangre que brota del zapato. Las hermanastras son así descubiertas. Durante la boda del príncipe, esas mismas palomas atacan a las hermanastras y les arrancan ambos ojos, quedando ciegas por el resto de sus días. La Bella Durmiente en el bosque. En la versión original de la historia, la Bella Durmiente es despertada por los codazos de sus gemelos recién nacidos. Mientras estaba inconsciente, la princesa es embarazada por un monarca. En pocas palabras, el monarca la viola en su sueño. Cuando el hombre se da cuenta de que la Bella Durmiente ha despertado, le promete que la acogerá en su palacio. ¿Cuándo? Cuando llega Perrault, la esposa del rey intenta matarla y también quitar la vida a los 2 niños. Sin embargo, su plan fracasa. Al final, la Bella Durmiente se casa con el hombre que la violó, y todos viven felices para siempre. Caperucita Roja. Según una de las versiones escritas más antiguas de Caperucita Roja, la de Perrault, el lobo malo, al final del cuento, se come a Caperucita Roja. En un solo bocado, la protagonista muere y no existe ningún final feliz. En la versión de los hermanos Grimm, la abuela y Caperucita Roja fríen al lobo en una olla llena de aceite hirviendo. En otras versiones, aún más macabras, el lobo obliga a Caperucita Roja a comer la carne y beber la sangre de su abuela antes de atacarla también a ella. Barba Azul. El cuento de Barba Azul de por sí ya es bastante macabro. Un hombre que mata a sus esposas y conserva sus cuerpos en una habitación secreta podría ser fácilmente la trama de una película de terror. Sin embargo, existe una imagen que ha sido eliminada de la mayoría de las versiones porque es realmente demasiado explícita. Cuando la protagonista entra en la habitación prohibida, la escena a la que asiste es la siguiente. El suelo, lleno de sangre coagulada, refleja los cuerpos de las exesposas de Barba Azul, que están colgadas en las paredes de la habitación. Imagina por un momento contarle a un niño esta versión. Diría que lograr que duerma tranquilo después es una tarea nada fácil.
Pulgarcito, en una de las primeras versiones de este cuento de hadas. Pulgarcito, para salvar a sus hermanos, intercambia sus gorros con las coronas de las hijas del ogro. Luego coloca los gorros en la cabeza de las hijas del ogro mientras duermen. El ogro se dirige entonces a las camas donde en teoría deberían estar los niños, y al tocar los gorros con la mano, corta la cabeza a sus propias hijas. Pulgarcito logra salvar a sus hermanos con un engaño que lleva al ogro a cometer un filicidio. La Sirenita. En el primer lugar de la clasificación, encontramos un cuento que no fue escrito ni por Perrault ni por los hermanos Grimm, sino por Hans Christian Andersen en 1837. Se trata de La Sirenita. En este caso también, se nos ha transmitido la versión del cuento popular sin los aspectos más inquietantes. En el relato original, la protagonista puede salir del mar solo si bebe una poción que la condenará a tener la sensación de caminar constantemente sobre cuchillas de cuchillo. A pesar de esto, bebe la poción. La malvada bruja, luego, no le roba la voz, sino directamente la lengua. Al final de la historia, el príncipe se casa con otra mujer. Y la sirenita tiene dos opciones: matar al príncipe para poder volver a ser una sirena o no matarlo y morir. Disuelta en el mar, la sirenita decide entonces lanzarse al mar, donde su cuerpo se disuelve en espuma marina. ¿Qué opinas de estas versiones? ¿Las conocías? Avísame en un comentario. Si te gustó el video, suscríbete al canal, dale like o compártelo con tus amigos. Un saludo y hasta el próximo video de L'Inspiegabile.